Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, llegar al fin de semana, llegar al final de la semana laboral. Para nosotros, aquí en el multimedio, Teleradio América, ideas encontradas. Gracias por estar con nosotros. Cuídense del préstamo que está dando durísimo. Dolores de cabeza, está dando con pituita, ay, la pituita, esa nariz. Es Ramón Valdés, esa nariz, Ramón Valdés, esa nariz. Va a estar Ramón Valdés, que es un colaborador de nosotros, abogado, comunicador, dirigente político, va a estar en la mesa de ideas encontradas. Bueno, pues el préstamo da saboreándose la boca a uno porque se le pone amarga, y bebiendo uno mucha agua. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú has visto? Así, saboreándose la boca. Se llama el préstamo, es una gripe terrible. Da con fiebre, un malestar en el cuerpo. El préstamo. Cuídense del préstamo. El clima está bastante fresco. Hay un frente frío, de ese frío en el contexto tropical de esta isla, ¿verdad? De esta isla caribeña. Así que cuídense del préstamo. Viernes, los combustibles congelaron, ¿verdad, Joaquín? Los combustibles, que es una forma, no lo voy a describir, de subirlo. En el concepto de la estafa de los combustibles. Nunca se olviden que ustedes, los pendejos y las pendejas, ustedes, los pendejos y las pendejas, que son los más, tienen que pagar el déficit fiscal. Que ustedes, los pendejos y las pendejas, tienen que pagar el hoyo, el hueco, el boquete, el escándalo, el robo fiscal. Estamos hablando de más de 200.000 millones. No lo que rompieron los platos, no lo que se divirtieron en la fiesta, en la danza de los millones. Danza de los millones en la que participó el Banco de Reservas de la República Dominicana, que por cierto, y a propósito de que hoy es viernes, mi memoria contra el olvido, se ha trasladado a un banco que era del Estado y quebró. No estoy diciendo que el Banreservas le sucederá lo mismo, no, estaría cometiendo un pecado a todas luces de carácter judicial. Pero el Banco de los Trabajadores quebró a finales de la década de los 80, ¿verdad? Mi amigo Héctor Marte, un saludo y un abrazo a Héctor Marte, fue el último administrador del Banco de los Trabajadores. Quebró, su sede central estaba frente al Parque Colón, en el centro de la zona colonial de Santo Domingo. Y bueno, el Banreservas, digno de una administración estrictamente bancaria, estrictamente técnica, estrictamente profesional y de un alto sentido de responsabilidad estatal, nacional, social, dominicanista, el Banco del Estado. Envuelto en todas estas situaciones, en el mismo ojo del huracán, después de la impactante revelación que se hizo en una rueda de prensa el pasado lunes en horas de la tarde en el Hotel Embajador, cuando se estableció toda una operación que hemos estado pues tratando y conociendo en esta semana en Ideas Encontradas, una oscura operación político-financiera cuyo trípode sustentador lo constituyen Leonel,
Banreservas Miguel Vargas Maldonado. Y así ha estado la semana. Comenzó con esta revelación. Toda la documentación original con relación a un préstamo de 15 millones de dólares, un préstamo de carácter político, porque tal como volveremos a ver esta noche, esta solicitud de préstamo estaba llena de dificultades y por eso fue situada en clasificación D, que es de alto riesgo, alto riesgo. Miguel Vargas convoca luego una rueda de prensa 48 horas después, porque la idea era no responder, sino que en un país sometido a este proceso de degeneración político, espiritual, degeneración social, nada es nada, y se deja todo al tiempo, que al fin y al cabo, en un par de días, todo se olvida. Pero se dieron cuenta de que no era así. Y 48 horas después de muchos escarceos y discusiones, convocan esta rueda de prensa, esta infeliz rueda de prensa, que en vez de dar respuestas, sembró más preguntas, más dudas, más cuestionamientos en torno a la oscura operación político-financiera Leonel Banreservas Miguel. Así que, así comenzó la semana, termina con la estafa de los combustibles. Les decía que ustedes tienen que pagar, nosotros los pendejos, el Club de los Pendejos, pagar todas estas cosas, pagarlas, porque este préstamo, esta operación político-financiera, Leonel Banreservas Miguel, se inscribe en el gasto desenfrenado para el continuismo más allá del 2012 y se inscribe en toda una política corrupta de acumulación, de captación de recursos del Estado, es decir, recursos del pueblo, de la nación, de la sociedad dominicana. Así que comenzamos con la revelación de la operación Miguel Banreservas Leonel, terminamos con la estafa de los combustibles hoy viernes y desde luego las denuncias de fraude y 4 muertes, 4 dominicanos afiliados al Partido de la Liberación Dominicana que perdieron la vida en enfrentamientos físicos en medio de su convención el pasado domingo. 4 dominicanos afiliados al PLD que murieron en las refriegas que se produjeron al interior de la convención del PRD, donde Danilo Medina le pasó el rodillo a Leonel Fernández. Hacemos una pausa. Cuando retornemos, entonces es que este programa, ay papá, este viernes, Ideas Encontradas, sencillamente superior, se pone bueno. Del escenario político, donde efectivamente la sociedad en más entiende que parte del cúmulo de sus males es consecuencia de gente sin escrúpulo que ha manejado las arcas públicas, las arcas del Estado. O sea, que la corrupción
es el dinero que en vez de invertirse en educación, en salud, en enfrentar la inseguridad ciudadana, se va en las uñas de políticos inescrupulosos. Todo ese torrente de dinero que se capta a través de los impuestos, del Correcto. sistema tributario. Ese sistema tributario que en el 2014 tuvo una segunda fase del paquetazo Claro. fiscal con la subida del ITEVIS, la imposición de las impresoras fiscales a los pequeños y medianos negocios, y que tú y yo hemos incluido el tema de la estafa de las revistas a los vehículos, que también es un mecanismo de captación de recursos y que ha obligado a los gremios de comerciantes, a los gremios de pequeños y medianos empresarios a irse a paros escalonados. El último paro escalonado fue ayer, un éxito total en Moca, provincia de España, correcto. y avanzan hacia una huelga general con apoyo de la población los días 30 y 31 del mes de enero. Exactamente. Mientras se producen estos negocios políticos financieros. Señores, y fíjate que se trata del manejo de la banca. Si hay un escenario Sí. donde real y efectivamente se debe manejar con transparencia, de manera escrupulosa, con mucho cuidado, porque depende de un asunto de percepción. O sea, la banca tiene que ver mucho con el crédito. Claro. O sea, la decencia en que se manejen las cosas, porque definitivamente la banca Tiene que exhibir una solvencia moral. sobre todo, Como institución. es crédito moral. Sí. Es crédito moral porque lo que hace es utilizar o bregar con el dinero ajeno. Claro. Es una confianza. O sea, la banca debe diligenciar a través de todos los medios de generar confianza, porque es su fuerte. Oye, pero estamos hablando de que el Banco de Reservas, las reservas, el depositario de las reservas del Estado Dominicano, fíjate, porque bueno, estamos hablando de 15 millones de dólares. La forma que vamos a tratar en lo que se reveló en esa rueda de prensa de cómo se hizo este préstamo. Pero, Juan Pablo, ¿qué te impide pensar que otros tantos préstamos como este se han hecho en ese banco de reservas? Cuando decimos como este, por ejemplo, ¿Sí? tenemos aquí, yo tengo aquí el memorando al Consejo de Directores, asunto número 21, 8 de diciembre del 2011. Comencemos con esto. Sí, sí. Cliente general. Cliente general de Galerías Comerciales Mundo Mall. Es una empresa del grupo empresarial Barma, que es el grupo empresarial de Miguel Vargas Maldonado. Observen. Que ese es el informe técnico. Este es el informe, no, este es el memorando del Consejo de Directores. Ok. Tú vas a pasar con el informe técnico. Perfecto. 1.2. Clasificación D. Estamos hablando de alto riesgo. Acorde a proyecciones 2012-2018, a ver, para los dos primeros cierres reportaría pérdidas y flujo de efectivo negativo. Además, el endeudamiento resultaría alto y la liquidez insuficiente. Contaría con capacidad de pago a partir del 2016. A ver, tú tienes ahí el informe técnico. el informe técnico. ¿Qué es esto? Sí. Vamos a establecerlo aquí. Pasa que lo tenemos juntos, pero este es el informe técnico. A ver, vamos a utilizar con mucha frecuencia. A ver, este es el informe técnico. Miren aquí. El informe técnico. Datos generales del cliente general de Galerías Comerciales Mundo Mall. Mira, ¿Qué página es esa del informe técnico? Esto es en la página 4. Ok. Fíjate qué belleza. Oye lo que se señala. Dice, el cliente... 4.2, desventajas. Sí, correcto. El cliente presenta solicitud de financiamiento para capital de trabajo para el desarrollo de proyectos de la empresa. Sin embargo, no detalla en cuáles
se utilizarán los recursos, ni se presenta información respecto al plan de negocios, a pesar de que el cliente presenta proyecciones financieras sustentadas en alquileres y ventas de una plaza comercial, así como preventa de un proyecto residencial. La garantía ofrecida no fue validada en su totalidad por la gerencia de evaluaciones, debido a varias observaciones detalladas en el inicio del informe. Correcto. O sea, no se cuenta con información relativa a los proyectos que se encuentran en ejecución, a los que se van a O los que se van a realizar como planos, permisos públicos, presupuestos, cronogramas, etcétera. Acorde a las proyecciones, la empresa presenta pérdidas en los próximos 2 años, por lo que la capacidad de pago resulta insuficiente, lo que influye en la clasificación de riesgo. O sea, estamos hablando que a todas luces se trata de una solicitud que tú vas a la banca privada, Sí. que no sea el banco de reservas, Sí, y el propio banco de reserva, que Sí. es el que le va a hacer el levantamiento de este informe, está diciendo que real y efectivamente no clasifica para Así la solicitud es. que se hace. así es. O sea, estamos hablando que es destinar recursos públicos al mar, pero hay un elemento que es el contexto en que se da. El contexto en que se da. En que se da la operación. Lo que se da la operación. La operación a Banreservas, Miguel Vargas Maldonado. O sea, estamos hablando en medio de un proceso electoral. Correcto. Siendo presidente, señores, del principal partido opositor, que en el momento inclusive que se da este préstamo, las encuestas que la manejaban desde el Palacio Nacional, el partido oficial y todo el país manejaba las encuestas, que el candidato del principal partido de oposición le llevaba más de 20 puntos porcentual al candidato oficial. Entonces, señores, el sentido común te dice, ven acá, Juan Pablo Uribe, tú perteneces a un partido opositor, el partido Z. No tan solo que... Bueno, ok. Sí, partido Z opositor. Yo estoy en el gobierno. Tú me estás enfrentando en un proceso electoral. Yo examino las encuestas y tú me llevas a punto. Yo te voy a inyectar recursos para que tú fortalezcas tu candidatura, que me lleva inclusive 20 puntos. Jamás. Jamás. Y estamos hablando que es nada más y nada menos que el presidente del partido que se proyecta, el partido opositor que se proyecta como ganador el 20 de mayo. Cuando se aprueba esto, faltaban 5 meses y medio para el 20 de mayo. Se aprueba en el mes de diciembre. De diciembre, 10 de diciembre. Aunque él dice que la solicitud, bueno, y así es, fue en julio. En julio. Pero en julio es después que pasa la convención del PRD, correcto, que él la pierde en el mes de marzo. Correcto. Y esto coincide con la frase, el préstamo, yo no me monto en la patana del candidato de mi partido. Definitivamente. De mi partido. O sea, todo revela que si el actor Sí, y receptor sí. del favor del Banco de Reserva, el préstamo, hubiese estado al frente de su organización y con un propósito real de llevar a su partido al palacio, No se produce esa operación. no se produce esa operación. Efectivamente. Lógico. ¿Tú O sea, estás de acuerdo conmigo antes de irnos a la pausa? Que es correcto que yo siempre entrecomille el concepto de préstamo. Definitivamente. Definitivamente. Cuando hablo de préstamo, Pero es que, fíjate, yo lo entrecomillo porque estamos hablando de esta operación político, y lo subrayamos, financiera, Leonel, Banreservas, Miguel, porque evidentemente esto revela el informe técnico Claro. que sin la presión de la mano poderosa del Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, Banreservas no da ese préstamo. y que además, fíjate que el mismo, así como tú señalas, o sea,
sin el mandato directo no se puede producir frente a un informe de esta naturaleza. Pero al mismo tiempo, hasta uno puede colegir e interpretar que el mismo préstamo por esta condición revela que hay que comillar el tema del préstamo, porque él en sí, en el levantamiento técnico que se hace, dice que no hay posibilidades de retorno. Por eso clasificación de cosas que no respondió Miguel Vargas en su rueda de prensa. Al contrario, penoso. Al omitir estos cuestionamientos, estas instancias técnicas del informe, está dándole aquiescencia al concepto operación político-financiera. Hacemos una pausa. Ideas encontradas. Viernes, la estafa de los combustibles. Porque ustedes, el club de los pendejos, tiene que seguir pagando el déficit fiscal. Coño, no se quejen, hombre, que ustedes son el club de los pendejos. Y cuídense del préstamo, que es una gripe que está dando duro, hasta con mosquillo está dando. Ideas encontradas, gracias por estar con nosotros. Ramón Valdés, que fuera de cámara, bueno, fuera de cámara no, en múltiples encuentros que hemos tenido, ya tú en tu condición de abogado, tú me has dicho que tu oficina, pues le ha dado un seguimiento ya al margen de la cuestión partidaria, muy de cerca a esta operación del Banco de Reserva, porque ustedes tienen clientes que son del Banco de Reserva. Y que esto va más allá, y es bueno que tú lo toques, porque esto va más allá de un tema partidario. No, hombre, claro. No, es un asunto mucho más delicado. Tiene que ver con el país. Con el país, con el país. Tiene que ver con el país. Definitivamente. Con los recursos del Estado, tiene que ver con el manejo de una entidad tan sensitiva como el Banco de Reservas. La banca. Y el Banco de el Reserva, sistema de banca. Claro. Y yo no estoy exagerando cuando digo que el Banco de Reservas no quebró en ese periodo electoral porque es el Banco del Estado. Porque es el Banco del Estado. Oye, metieron al Banco de Reservas en la campaña electoral y lo metieron en una vorágine alimentadora de la corrupción. Mira, ¿Qué tenemos? Mira esta observación. Ok. Observación de la gerencia, análisis de crédito. Tenemos la página 3 del memorando al Consejo de Directores. Escucha, o sea que esto no hay ni siquiera que añadir. No, esto es leer exactamente. Oigan bien, dice, este es el memorando, vamos a ver esto. Dice, faltó la documentación, nos estamos refiriendo, observaciones de la gerencia, análisis de crédito. Ok, 1. O sea, el punto 4, ¿no? Sí. Dice, faltó la documentación legal mediante la cual la empresa José Armentero y compañía Seporá, propietaria de uno de los inmuebles ofertados en garantía, le cede como aval de este préstamo. Dice, en este sentido, la Dirección Banca Hipotecaria informa que la empresa adquirió dicho inmueble y suministró recibo de pago de transferencia del certificado de título el 9 de mayo del 2011. En los estados financieros de los años... Perfecto. 2. En los estados financieros de los años 2009 y 2010, esta empresa no reportó ingresos. 3. En las proyecciones financieras presentadas al 31 de diciembre de 2012-2018 presentan la partida construcción en proceso. Construcción en proceso. O sea, que están poniendo bloques y tirando arena. Oye bien. Y dando, y dando pico y dando pala. Sí, o sea, ya el asunto comenzó. Construcción en proceso. Sí. Construcción en proceso. Sí. Es un proyecto iniciado. Sí. Construcción en proceso, que corresponden a la construcción 864 apartamentos de aproximadamente 150 metros cuadrados cada uno, edificados
en un área de terreno de aproximadamente 35